toda Latinoamérica. Estamos acá una vez más con una nueva actividad académica de SLACIP. Estamos dando la bienvenida mientras se van sumando todos los colegas, todos los amigos de Latinoamérica. Muy contentos por este nuevo evento académico. Yo soy el doctor Silvio Fabio Torres de Argentina, vicepresidente de SLACIP. Ya estamos en los albores del Congreso Mundial que será en Latinoamérica, será en Cancún, siempre instando a todos a que puedan sumarse, poder disfrutar de este evento. Pero hoy nos toca un evento muy importante del Comité de Trauma, comité que viene con todo, que viene trabajando desde su inicio. Ahora está bajo el liderazgo de Alejandro Gattari, así que voy a permitir a presentar a cada uno de los moderadores que nos van a acompañar hoy con esta hermosa actividad académica. Quiero presentar a la doctora Adriana York. Adriana es emergentóloga y epidemióloga de Costa Rica, trabaja en el Hospital de Niños San José de Costa Rica y es socia de la SLEPE y de la SLACIP. Adriana es una referente en emergentología. Bienvenida, Adriana. También presento a el doctor Juan David Roa. Juan es un referente de neurointensivismo para no solo Latinoamérica, sino el mundo. Está trabajando en la unidad neurocrítico del OMI, del Hospital de la Misericordia, y también coordina el curso intensivo pediátrico de la Universidad del Bosque de Bogotá. Juan es un investigador incansable en cuanto al neurointensivismo. Y presentar a Alejandro Gattari. Alejandro Gattari es de Argentina, bueno, él es gran, un gran terapista, digamos, que se ha formado en el Hospital Gutiérrez y ahora es el jefe de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Gutiérrez. Es también coordinador de la clínica del Sanatorio Anchorena, San Martín. Forma parte también de la Sociedad de Trauma de la SANCT. Así que bueno, adelante. Toda Latinoamérica los escucha a ustedes. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, y sobre todo a todos los que nos están acompañando en este nuevo webinar de la CIP. Voy a presentarles a los exponentes del día de hoy. Tenemos tres excelentes exponentes con respecto a lo que es el manejo del trauma cervical. Voy a presentarles de primero al doctor Ezequiel Monteverde. El tema que él va a presentar es epidemiología del trauma cervical penetrante. Él es intensivista pediatra, es especialista en estadística en ciencias de la salud y director científico de la Fundación de Trauma y médico de planta de la unidad de cuidado intensivo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener también como segunda disertante la doctora Débora Turina con el tema de casos clínicos en trauma cervical. Ella es médico pediatra especialista en terapia intensiva, es staff de la UCI, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro del Departamento de Docencia y Comité Pediátrico de Neumología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y jefe de trabajo práctico del curso superior de especialistas en terapia intensiva, además miembro de la SIP y de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma. Por último, tenemos a la doctora Andrea Francavilla, que la doctora nos va a acompañar con el tema de revisión del tema en trauma cervical penetrante. La doctora Andrea Francavilla es médico pediatra especialista en terapia intensiva, es médica del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Departamento de Docencia y Comité Pediátrico en Neumología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Además de esto, miembro del Comité de Trauma de la SIP, expresidente y miembro del Comité de Trauma de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía Crítica. Le damos bienvenida a los tres disertantes y pues vamos a iniciar con el doctor Ezequiel Monteverde, al cual le doy la palabra y para que comparta su pantalla también. Bueno, muchas gracias, Adriana. Gracias a la organización por invitarme a participar de este evento. Así que si se está viendo bien la pantalla, arrancamos. Sí, se ve perfecto. Bueno, bárbaro. La presentación ya está hecha, así que vamos al tema en sí. La idea es que las lesiones en el cuello que son penetrantes son muy poco comunes en niños y el manejo tradicional está justamente por ser poco comunes, es difícil de protocolizar y arranca con una exploración clínica y a partir de eso definir en pacientes que estén clínicamente estables la necesidad o no de hacer una tomografía computada. De todas formas, yo no me voy a meter mucho con los estudios que lo van a tratar los otros ponentes. Los mecanismos son en general heridas por arma de fuego o por elementos cortantes y los órganos lesionados tienen que ver justamente con los órganos que están en esa región. Aunque son menos comunes que en los adultos, pueden ser mucho más lesivas, mucho más importantes, justamente por el tamaño que tienen los pacientes pediátricos. Un objeto del mismo tamaño termina dañando más estructuras. Lo que uno busca en general cuando se trata de traumas y de lesiones que tienen muy baja frecuencia son los datos del NTDB o del National Trauma Data Bank,
norteamericano que está administrado por el Colegio Norteamericano de Cirujanos, porque es la base de datos más grande del mundo con más de 8 millones de casos. Pero fíjense que en un estudio que se hizo entre 2008 y 2012, sobre más casi medio millón de pacientes pediátricos, solamente 1.238 habían tenido una lesión en el cuello. En estos pacientes, la edad media era de 8 años, había un predominio masculino, como suele ser en general en trauma, y los mecanismos más comunes tenían que ver con el apuñalamiento, como decíamos antes, y las heridas por arma de fuego. Y el diagnóstico se hizo por tomografía computada, laringoscopía o esofagoscopía. La mortalidad fue más alta de lo que suele ser el común, que está en esta base de datos, alrededor de 3%. Y cuando se hizo un análisis multivariable ajustado por múltiples otros cofactores como la edad, la admisión a un centro de trauma o a un hospital general y por el tipo de lesión, las lesiones vasculares y haber presentado hipotensión en el momento del ingreso fueron los dos factores que se asociaron independientemente con mortalidad. Ahora, cuando se estudia un poquito más, porque fíjense que todo esto, más allá de los datos que mostraba recién del NTDB, son todas series de casos muy chiquitas y entre el año 95 y del 2008, de un centro de trauma, encontraron 116 pacientes con 111 lesiones arteriales y en este caso, en todas las lesiones que involucraban una lesión de la carótida interna, se encontró una mortalidad de 100%. Otras lesiones vasculares en un estudio también en un único centro de trauma de nivel 1 durante 13 años, encontraron 103 pacientes con lesiones vasculares mayores que habían tenido trauma penetrante en casi 60% y diferentes patrones con respecto a el tratamiento que tuvieron las lesiones de la arteria carótida común o la arteria carótida interna. Hay otros contextos un poquito más cercanos en el tiempo, porque en general en trauma suele haber esta traslación. Primero arrancan sabiéndose qué es lo que pasa en un contexto bélico y después eso se traslada al contexto civil, lo cual en general en pediatría es medio raro porque el predominio de las lesiones en contexto bélico son penetrantes y el predominio franco en contexto civil es contuso, pero como el tema tiene que ver justamente con lesión penetrante en cuello, esto es algo que aplica para lo que estamos hablando, y en este periodo se encontraron 155 chicos, así que fíjense de las frecuencias relativas de las que estamos hablando, son siempre muy bajas. Y de 150 chicos con lesiones vasculares penetrantes, 8% de las cuales tuvieron localización en el cuello y tuvieron diferentes abordajes con reconstrucción vascular o con ligadura simple de acuerdo al compromiso que tenían. Ahora, en el contexto civil, una de las revisiones por ahí que resultan más interesantes tiene que ver con qué es lo que pasa con las lesiones penetrantes en el contexto de la escuela. Y ahí hay una revisión hecha en el Reino Unido que abarca 5 años, donde se evalúa el trauma penetrante, que tuvo una frecuencia más alta en varones que 21% se habían dado en el colegio y que todo esto había sido por lápices o lapiceras. Parece ser que en el contexto civil es el elemento por ahí más peligroso. Y por otros objetos, también en una revisión, en este caso norteamericana, no, también esta era británica, más allá de los lápices y lapiceras, los otros elementos que aparecen como potencialmente lesivos tienen que ver con ganchos de ropa que estaban implicados en esta cantidad, como se ve acá, casi 400 casos, de los cuales la mayor parte no tuvieron demasiadas complicaciones. Ahora, estamos hablando de lesiones en cuello y en esto aparece siempre qué es lo que pasa con la columna en este contexto, así que yo me voy a dedicar solamente le voy a dedicar nada, medio minuto a decir unas palabras que nuevamente para buscar también lesiones que son muy poco frecuentes en pediatría, la base de datos norteamericana es la que tiene más peso como para brindar algo de información. Y sobre todas las fracturas de columna,
que es menos del 1% de las fracturas en chicos, 1%, 1,5% tiene que ver con, con lesiones en columna cervical. Y fíjense que 0,4% tiene lesión medular asociada y 0,2% tiene lesión de médula sin lesión de columna. Así que pues, de ahí la dificultad del abordaje de este tema. Es tan poco frecuente que siempre resulta muy difícil protocolizarlo. Así que la inmovilización inicial en general se recomienda para todos los pacientes que tengan una lesión encefálica significativa o que tengan trauma múltiple o que exista alguna sospecha elevada por el mecanismo lesional y tener en cuenta justamente por estas características que se ven en la última bullet que las lesiones en médula, en pediatría, son más frecuentes en ausencia de lesiones óseas por las características que tiene el cuello a esta edad. Y por eso es que hablamos de SIWORA, que es la lesión medular sin manifestaciones óseas, y que tiene algunos aspectos que son especialmente preocupantes porque puede tener manifestaciones neurológicas que se presentan o no inicialmente y a veces cuando se presentan son de manera transitoria. Y después lo que uno ve es que todo tratamiento, inmovilización que no se Sí. hizo inicialmente termina después en lesiones que se evidencian horas o días más tarde de la lesión inicial. Así que más allá de este pantallazo general, en el cual uno, la verdad, cuando hace una búsqueda encuentra pocos datos, me interesaba contarles un poco de lo que se ve en Argentina a partir de un registro de trauma que está instalado en 4 distritos independientes de los 26 del país. Y el registro de trauma está implementado en hospitales generales y pediátricos. Tiene como criterio de inclusión haber estado más de 24 horas en el hospital. Y en este registro sobre más de 44.000 casos, hubo casi 15.000 que eran niños, niñas o adolescentes definidos como aquellos menores de 18 años. Y en esta población, 1,1% tuvo una lesión en la región cervical y 0,6% tuvieron al menos una lesión en la columna cervical. Nuevamente, volvemos a ver que independientemente del contexto, siempre es un tipo de lesión poco frecuente. Así que la distribución de todo el trauma es como se suele ver acá en la edad pediátrica. Hay un pico entre 1 y 2 años y después vuelve a haber un pico en la adolescencia. Y sobre estos pacientes, aquellos que tuvieron al menos una lesión en el cuello se concentraron sobre todo en la adolescencia, pero fíjense que esta es una curva que tiene una escala relativa, estamos agarrando solamente el segmento de 90 a 100%, así que si uno lo viera con el segmento, la escala completa, esto sería prácticamente plano y con una línea azul mínima ahí arriba. Con respecto a los mecanismos en general, nuevamente, de todo el trauma, los más comunes son las caídas y se siguen de otros mecanismos. Acá aparece la categoría otros porque todo esto está clasificado por 6 y 10 y hay algunos mecanismos que son tan complejos que uno no los puede seguir agregando de una forma que sean fácilmente identificables, sino que terminan entrando en la categoría de otros. Como buscamos aquellos mecanismos en los cuales las lesiones en cuello fueron más frecuentes, lo que aparecen básicamente, fíjense, estos dos son autoagresiones y agresiones, pero también con una frecuencia relativa que está por debajo de 4%. Ahora, para intentar caracterizar un poco estos 165 chicos, o sea, 1,1% de los casi 15.000 casos, fueron, tuvieron, fueron un poquito más grandes que el resto de los pacientes traumatizados, tuvieron un predominio de género que no estuvo no fue muy diferente del resto. Con respecto a si tuvieron lesiones en otras regiones, lo que podemos decir es que los que tuvieron lesiones en cuello menos frecuentemente tuvieron lesiones en cabeza
menos frecuentemente también tuvieron lesiones en cara, perdón, más frecuentemente lesiones en cara, más frecuentemente lesiones en tórax, más frecuentemente lesiones en abdomen, lo mismo en columna cervical, por una cuestión de cercanía, obviamente, menos frecuentes las lesiones en miembro superior y tuvieron, sí, una mayor proporción, fíjense, casi 60% versus 16%, de trauma múltiple, es decir, más de una región corporal afectada. Cuando vamos a buscar qué fue lo que pasó con los mecanismos, los tres mecanismos que aparecen claramente identificados son las autoagresiones, ¿sí? 19 versus 6, agresiones, 19 versus 6 también, y el mecanismo indeterminado, que no fue demasiado importante. Pero ahora vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Y cuando vemos específicamente dentro de las autoagresiones el mecanismo por ahorcamiento, vemos que este es el más frecuente de todos. Con respecto a la severidad, lo que se vio fue que, de acuerdo con el ISS, tomando como punto de corte un ISS mayor o igual a 16 para hablar de trauma grave, la proporción de trauma grave en los pacientes que tenían lesiones en cuello fue del doble de los que tenían lesiones en otras regiones y consecuentemente también la letalidad fue diferente en este grupo con 4,2 versus 1,3 para los que no tenían lesiones en el cuello. Ahora, cuando intentamos ver un poco de qué se trataron las lesiones en el cuello y describirlas, vemos que la gran mayoría tenía una sola lesión, ¿sí? Entonces, y de este porcentaje, que fue 163 de los 165 originales, solamente 39, o sea, un cuarto, tenían una lesión significativa definida como una lesión con AIS mayor o igual a 2. Y cuando queremos ver cuántos fueron penetrantes, son menos todavía. Fueron 14 solamente de los 165 a partir de los casi 15.000. Así que de ahí hay que tener en cuenta la baja frecuencia de esta entidad. Llegados a este punto, y ya acercándome al final para tratar de brindar una imagen epidemiológica de qué se trata esto, se pueden identificar tres patrones. Por un lado, lo que podemos identificar son pacientes que tienen como mecanismo lesional las autoagresiones. Y estos pacientes tienen un predominio de sexo femenino con 70%, que es una rareza o una cosa atípica dentro del trauma en general y del trauma también en pediatría, y que tienen una edad que está en el espectro de la adolescencia, o sea, bien al final del espectro etario del cual nos estamos ocupando hoy. Que la proporción de trauma penetrante es bajísima o es nula, porque todos estos son mecanismos que tienen que ver con el ahorcamiento. Se asocia, por supuesto, a mayor proporción de lesiones en cuello, en columna cervical, que tienen una caracterización de trauma grave, porque las lesiones que se generan acá tienen una severidad más alta y que también tienen una letalidad de más de 9%, que es claramente superior a la letalidad promedio o a la letalidad de pacientes que no tienen lesiones en el cuello. Ese sería uno de los primeros grupos o un primer patrón. Hay otro patrón que está dado por las agresiones interpersonales. Y acá con respecto a la distribución por sexo, es todo lo contrario. Hay un 70% de varones, también son adolescentes, aunque hay algunos que caen en una edad más baja. Hay más trauma penetrante, pero fíjense que sigue siendo bajo. Hay mayor proporción de lesiones en tórax y de lesiones abdominales, lo cual es consistente con mecanismos que tienen que ver con agresiones interpersonales, como heridas por arma de fuego o heridas también con objetos cortantes. Mayor proporción también de lesiones en miembro superior y mayor proporción de trauma múltiple, en este caso 75%.
Como la idea en general son lesiones que aún siendo penetrantes terminan siendo lesiones superficiales, no tiene tanto trauma grave y también tiene una letalidad que es más baja que la del resto. Y el último grupo está dado por aquellos pacientes que tienen lesiones en cuello como consecuencia de colisiones motovehiculares. Y en este caso estamos hablando de un predominio de sexo que está más o menos equiparado. No hay ninguna particularidad con respecto a esto. Son pacientes más chicos con una mediana de 10 años con respecto a los otros dos grupos. Fíjense que de penetrante no hay nada de nada, que tienen una mayor proporción de lesiones en miembro superior y miembro inferior, justamente por el mecanismo lesional, que tienden a tener una proporción de trauma grave también más baja y una letalidad que directamente es nula. Entonces, la pregunta que ya uno se empieza a hacer a esta altura es, estuvimos hablando un montón de trauma de cuello, pero ¿qué es lo que pasa realmente con el trauma de cuello penetrante? ¿Dónde es que aparece? ¿Cuál es el patrón? Porque los grupos más mayoritarios que uno puede identificar, aún en una entidad que es de baja frecuencia, hablan en general con predominio de trauma contuso, aún en el grupo de varones adolescentes que tienen trauma penetrante, pero no es tan frecuente. Y las características que tienen cuando uno empieza a ya irse bien al grupo chiquito, que en este caso son 14 casos solamente, ve que hay un predominio de varones, ve que la edad es más baja que la de los otros pacientes traumatizados, que tienen más lesiones en cara, que tienen más lesiones en miembros inferiores, tienen también mayor proporción de trauma múltiple y como mecanismo lesional otra vez se vuelve medio complicado porque entra en esta categoría de otros que hay que meterse nuevamente a desmenuzar, pero lo vamos a ver en breve. Con respecto a la severidad, tienen más trauma grave medido por ISS en forma continua o medido en forma categórica como trauma grave, como decía antes, con un ISS mayor o igual a 15. Mayor a 15, perdón, mayor o igual a 16. Y la letalidad también, fíjense que en este grupo más chiquitito de trauma cervical penetrante ya es de 14%, que es prácticamente 4 veces la del trauma cervical no penetrante. Entonces, ¿de qué se trata este grupo de trauma cervical penetrante en pediatría? Con lo cual, cuando nos metemos a mirar específicamente esto, fíjense qué chiquitito terminó todo, fueron solamente 14, habiendo arrancado de más de 14.000, y el grupo que más sale, el que más aparece, que dentro de los mecanismos tenía la categoría otros, son mordeduras o ataque de perros o lesiones que están relacionadas con armas de fuego o objetos cortantes, o bien también con algún contacto traumático con otros alemanes. Si esto lo agregamos un poco, encontramos que hay más o menos tres grupos, que son los de armas de fuego, que son adolescentes, 100% varones, mordeduras de perros o de algunos otros animales, que es la primera y segunda infancia, con un predominio masculino del 70%, y otros mecanismos que ya pueden llegar a ser algunos de estos contactos traumáticos como los que veíamos en la revisión que se presentaba del Reino Unido. Así que para terminar ya, como conclusiones, las lesiones cervicales penetrantes son muy infrecuentes en pediatría, predominan en varones, se asocian más comúnmente a mordeduras de animales en la primera y segunda infancia y heridas de arma de fuego en la adolescencia. Las lesiones contusas predominan en mujeres adolescentes y se asocian con el ahorcamiento, pero tienen tanto unas como otras alta mortalidad, como se ve acá en cuello versus otras regiones, y también después cuando vemos penetrante versus contuso, que es más o menos 3 veces, 4 veces la mortalidad de uno con respecto al otro. Así que hasta acá mi participación. Muchas gracias y continúa, creo que Débora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos por ahí.
Bueno, un placer estar aquí compartiendo este nuevo seminario, en este caso del Comité de Trauma. Yo les voy a compartir la presentación. La idea con esta presentación es contarles a todos un poco unos casos clínicos que tuvimos en el hospital donde yo trabajo, que es en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Bueno, en el primer caso se trataba de una niña de 9 años, sin ningún antecedente, la paciente era previamente sana, que ingresó al servicio de emergencias de un hospital intermedio de la ciudad de Buenos Aires, trasladada directamente por familiares, es decir, no tuvo intervención del sistema de salud en el primer traslado, llegando al hospital intermedio a las 5:15 de la mañana. El mecanismo del trauma había sido una colisión vehicular y la niña ingresa con una herida penetrante en el cuello que había ocurrido, digamos, como consecuencia de la colisión vehicular. Había una barra metálica suelta dentro del auto que digamos, impacta en la región cervical de la paciente. La niña iba en el asiento trasero y no llevaba sujeción. Cuando ingresa a la guardia al hospital intermedio, se encontraba en mal estado general, con un cuadro de excidación psicomotriz, taquicárdica, con una perfusión regular y pulsos débiles, y tenía imposibilidad de fonar, con aerografia por cuello, y observan que tenía una exposición y apertura traqueal en la cara anterior del cuello. Por lo tanto, como atención inicial del trauma y medidas primarias, lo que realizan es inicialmente aseguran la vía aérea con control de la columna cervical, recuerden que había sido trasladada por familiares, y logran la intubación a través del orificio anterior del cuello que presentaba la niña, constatan, digamos, una buena ventilación y comienza a tener una saturación adecuada. Se colocan además 2 accesos venosos periféricos, por el cual inicia reanimación con fluidos y rápidamente es llevada al quirófano en ese hospital. En la exploración quirúrgica, lo que se observa es una sección de la vena yugular derecha que decide ligarse, una sección también a nivel de la tráquea en el segundo anillo, con compromiso del 75% de su circunferencia, que respetaba la pared posterior. Se observa también que a nivel de la glándula tiroides, la misma estaba seccionada en el istmo y en el lóbulo derecho, y cuando exploran el esófago ven que el mismo estaba indemne. Estas son algunas fotografías tomadas del momento quirúrgico, de este primer momento quirúrgico acá en el hospital intermedio. Entonces, finalmente las conductas que se le realizan en quirófano a esta paciente es una plástica traqueal. Entonces ahí logran intubarla por vía, digamos, por la boca, realizan la hemostasia de la glándula tiroides, le reparan los planos musculares y cutáneos, logrando una adecuada hemostasia, y el procedimiento tiene una duración total de más de 2 horas. Posterior a esto, se decide trasladar a la paciente a un hospital definitivo, que es un centro de trauma de la ciudad de Buenos Aires. Este traslado dura aproximadamente 30 minutos, ingresando la paciente al hospital definitivo a las 8:45 de la mañana. Recuerden que había ingresado al hospital intermedio a las 5:15, o sea, 3 horas y media después. La paciente ingresa en asistencia ventilatoria mecánica, bajo pseudoanalgesia y con una hemodinamia lábil. Va directamente a la terapia. Allí en la terapia se comienza reanimación con fluidos cristaloides y por disminución del hematocrito y coagulopatía, administración de hemocomponentes. Se inicia también la administración de drogas vasopresoras. Se indica profilaxis antibiótica con clindamicina y gentamicina por herida penetrante de cuello con el antecedente de lesión aerodigestiva.
y se da intervención a los cirujanos especialistas de cabeza y cuello que solicitan, una vez estabilizada la paciente, la realización de una tomografía cervical y de cerebro. A nivel de cerebro, digamos, tenía todo normal, sin ningún tipo de alteración, y a nivel cervical lo que se observaba era una alteración de los tejidos blandos en la región anterior del cuello, con afectación del istmo tiroideo y engrosamiento de los músculos infrahioideos. También es evaluada por endoscopía, quien indican en un primer momento mantener, digamos, la intubación, que la paciente se mantenga en asistencia ventilatoria mecánica intubada por lo menos durante 7 días. Durante la terapia intensiva, la paciente evoluciona con algunas complicaciones, presentando un distrés respiratorio agudo severo que requirió altos parámetros ventilatorios y ventilación en posición prona. Intercurre también con una neumonía asociada a ventilación mecánica con rescate de Acinetobacter baumannii. Finalmente, permanece ventilada por 25 días, lográndose una extubación electiva y exitosa luego de ese tiempo, y 2 días más permanece en la terapia hasta que logra pasar a la sala de clínica médica, permaneciendo un tiempo total de internación de 47 días, que básicamente consistió en realizar un destete que fue prolongado de todas las drogas pseudoanalgésicas y el control de la función tiroidea, que inicialmente fue un poco complicado, y parte del estudio de lo que era la deglución. Finalmente, luego de 1 mes y medio, la paciente egresa del hospital en buen estado general, ventilando espontáneamente y con un estudio de videodeglución normal, por lo tanto, comiendo por boca, inicialmente dieta blanda y luego evolucionó a dieta general. Esta es una foto de la paciente donde se puede observar, ¿sí?, la cicatriz a nivel cervical donde había tenido el trauma penetrante. El segundo caso que les queremos presentar se trata de un varón de 14 años que también era previamente sano, que en el contexto de una riña en la vía pública es herido por arma de fuego en la región cervical lateral izquierda, aproximadamente a las 14 horas. En este caso sí llaman inmediatamente al SAME, por lo tanto, digamos, tiene un abordaje inicial prehospitalario por el sistema de emergencias y es trasladado en ambulancia hacia un hospital general de agudos en la ciudad de Buenos Aires también. El traumatismo había sido aproximadamente a las 2 de la tarde e ingresa en la sala de emergencias del hospital intermedio a las 14:30, aproximadamente media hora después. Ingresa con un shock hemorrágico, con un sangrado activo importante en el sitio de la lesión, es decir, a nivel cervical. Prácticamente casi a los 2 minutos del ingreso presenta un paro cardiorrespiratorio que requiere maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y compresión manual del sitio sangrante. Logra salir del paro, lo intuban, le colocan accesos vasculares, inician la reanimación con fluidos y hemoderivados y es trasladado inmediatamente a quirófano. En el quirófano lo que observan es una herida con orificio de entrada y sin orificio de salida en las zonas cervicales 1 y 2 de la región izquierda, con una fractura conminuta de la rama horizontal izquierda del maxilar inferior. A nivel de los vasos pueden observar que había una lesión grave de la arteria carótida interna y también una lesión de la vértebra cervical con un daño presunto del paquete vascular vertebral. Entonces se decide en quirófano realizar una ligadura tanto proximal como distal de la arteria carótida interna izquierda. A su vez también se realiza ligadura de la carótida externa, de la yugular y vertebral izquierdas y taponamiento del pedículo vertebral. A pesar de todo esto, el paciente continúa muy inestable, con shock hemorrágico, con requerimiento de múltiples transfusiones de hemocomponentes y infusión de vasopresores. Y una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, se traslada en forma inmediata al hospital definitivo.
Ingresa a las 18 horas al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, directamente a la terapia intensiva. Ingresa, por supuesto, en asistencia ventilatoria mecánica, inestable hemodinámicamente, con drogas vasopresoras a altas dosis, con lo que llamamos en trauma tríada de la muerte, con la sumatoria de acidosis metabólica severa, coagulopatía e hipotermia, y el examen neurológico se observaba ya en ese momento anisocoria y una midriasis paralítica izquierda. Se comienza la reanimación en terapia y cuando logra estabilizarse, digamos, parcialmente, el paciente es trasladado al tomógrafo, en donde se realiza una tomografía de cuello y de cerebro con y sin contraste endovenoso, en la cual se observa el trayecto del proyectil de arma de fuego que ingresa a nivel de la región del maxilar inferior izquierdo, con disrupción de la rama horizontal del maxilar izquierdo, como ya se había visto en el quirófano, y que tiene un trayecto en sentido caudal, ¿sí? Atravesando en todo su recorrido la región lateral del cuello y ahí provocando la disrupción de la arteria carótida interna, ¿sí? Además, a nivel de la quinta vértebra cervical, estaba lesionado el pedículo, con lesión de la arteria vertebral también a este nivel, y se observaban fragmentos óseos en el canal neural, asumiendo o presumiendo una probable lesión de la médula espinal a ese nivel, ¿sí? Y se observa el proyectil alojado también. Y a nivel, digamos, del parénquima encefálico, lo que se observa es un sistema ventricular supratentorial prácticamente totalmente colapsado, con una hipodensidad bihemisférica difusa a predominio izquierdo, ¿sí? con edema, digamos, secundario edema y isquemia, y si al administrar el contraste se observa que la tinción de las arterias silvianas solo está en su porción proximal. El paciente vuelve luego de la neuroimagen a la terapia intensiva, continúa inestable, se decide intraterapia colocar un monitoreo de presión intracraniana, siendo la PIC de apertura de 71 milímetros de mercurio. Se inician las maniobras de tratamiento de hipertensión endocraniana, llegando hasta segundo y tercer nivel, sin respuesta, manteniendo presión de perfusión cerebral no mayores a 10 milímetros de mercurio, por supuesto muy por debajo de lo recomendado para su edad, que sería entre 50 y 60 para un adolescente. Se realiza terapia hiperosmolar, sostén hemodinámico, respiratorio, manejo de la coagulopatía. A pesar de eso, el paciente evoluciona con midriasis paralítica bilateral, ausencia de reflejo corneano y comienza a desarrollar una diabetes insípida. Se realizan, como parte también del neuromonitoreo, estudios de flujo y estudios eléctricos con un electroencefalograma con muy bajo voltaje y un Doppler transcraneal donde se observa interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, se decide suspender la administración de pseudoanalgesia y de bloqueantes neuromusculares que se habían introducido como parte del tratamiento de la hipertensión endocraniana severa. Se realiza un test de apnea que es positivo, es evaluado por el equipo del Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente se efectuó el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos a las 24 horas de ocurrido el trauma y por negativa de la familia no se realizó la ablación de los órganos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la presentación de los casos clínicos y luego que finalice la disertación mi compañera Andrea, que les va a realizar la revisión bibliográfica, estamos abiertos a preguntas y dudas que quieran compartir. Ahí estamos. Bueno, gracias Debbie, gracias Ezequiel, gracias también a Juan, Adriana, Ale y Silvio, gracias a todos la SIP por la invitación. Voy a compartir pantalla. Como decía recién Debbie,
La verdad que los invitamos a que nos puedan dejar sus comentarios, así los discutimos después al finalizar esta última charla, la cual espero ser lo más breve posible, práctica, para que nadie se aburra y podamos compartir experiencias y discusión al final. Muy bien. A mí me tocó hacer un poco una revisión bibliográfica, bueno, a mí y a todo el comité en general. Así que bueno, vamos a arrancar directamente un poco de eso. Antes que nada, y un poco siguiendo el hilo de lo que habló Ezequiel cuando iniciábamos la charla, es una entidad poco frecuente el trauma penetrante cervical dentro de lo que es pediatría, ¿sí? Este artículo es un artículo que incluye 5 revisiones. Dentro de estas 5 revisiones, en realidad habla de esta, digamos, de esta poca prevalencia como entidad del trauma penetrante cervical en pediatría. Sigue asociado con una elevada morbimortalidad. Una morbimortalidad, digamos, que depende del tipo de lesión y de las zonas lesionadas de la región cervical. Aquellas lesiones asociadas con hemorragias y con lesiones vasculares se asociaron con mayor morbimortalidad. No habla acá específicamente no habla específicamente, digamos, en ninguna de estas revisiones menciona ningún artículo como, perdón, les decía que en ninguna de estas revisiones mencionan ningún factor independiente de mortalidad, ¿sí? Sino que hablan de una elevada morbimortalidad asociado con lesiones vasculares, que son las lesiones más graves producidas en esta región. Sí, el uso de pruebas auxiliares obviamente ayuda a determinar la necesidad o no de explorar, y empieza a aparecer dentro de estas revisiones el concepto de aquellos signos mayores o signos fuertes o signos duros y aquellos signos menores o signos blandos al momento de la realización del examen físico una vez que uno revisa al paciente y recibe a este paciente. Como datos relevantes, un poco retomando lo que habló Ezequiel en la primera charla, hay poco registro específicamente de lo que es trauma penetrante en pediatría, dentro de lo que son lesiones cervicales en general, y no hablando de lesiones penetrantes específicamente cervicales. De todas las lesiones producidas en edad pediátrica, solo un 1,2% eran de lesiones cervicales específicas, y de ellas la mayoría superficiales. Aquellas lesiones severas y más críticas fueron asociadas con laceraciones traqueales o lesiones vasculares más críticas. Los mecanismos lesionales varían mucho según la edad, como mencionó Ezequiel también en la primera charla, y retomo un poco porque él habló de la epidemiología específicamente, pero es lo que dentro de la revisión parece de las cosas más relevantes. Los mecanismos lesionales se asociaron según los grupos etarios. En primera, segunda infancia hablábamos de mordeduras de perros, también incidentes de tránsito y agresiones, autoagresiones o agresiones externas como herida de arma de fuego o heridas de arma blanca. La mayoría de estas lesiones no se presentaban como entidad sola asociada, sino al menos con una o más regiones de trauma asociadas en otra lesión, lo que aumenta aún más el ISS, que es lo que nos habla de riesgo de mortalidad y peor pronóstico a largo plazo. Acá lo que vemos, como la mayoría cuando uno hace una revisión bibliográfica de trauma penetrante cervical en pediatría, la mayoría de los casos son reportes de casos, ¿sí? Este es un reporte de caso, es una niña de 11 años que sufre una herida penetrante en el colegio, ¿sí? Durante el recreo, jugando en el contexto de jugar con sus compañeros, recibe, le clavan un lápiz, obviamente no intencionalmente, en la región cervical. Un poco como conclusión de este caso, esta niña llega, había signos evidentes de lesión vascular. Como la niña estaba estable hemodinámicamente, ¿sí? Pudo ser sometida a una angiotomografía, ver dónde estaba la lesión, y una vez con la chica estable, obviamente, poder determinar la conducta quirúrgica o clínica a poder evaluar. Como conclusión de este trabajo, de este reporte de caso, vuelven a remarcar que es una entidad poco frecuente en pediatría, la alta morbimortalidad. Remarcan la importancia, obviamente, de nunca retirar un objeto penetrante en el lugar donde se produce el trauma, y tratar de solo hacerlo con el paciente estable en un ámbito controlado, y donde poder tener una asistencia quirúrgica y todo lo que sea necesario en el momento de retirar el elemento. Obviamente empieza a aparecer
ya también el concepto de que aquellos pacientes estables que no tengan signos evidentes de lesión con riesgo de vida crítica o inminente, poder realizar un buen examen físico, imágenes de ser posible que tengamos disponibles, y hacer, si es necesario, una exploración selectiva, obviamente si tengo un objeto para retirar, sí, pero también poder empezar a permitirnos, si el paciente está estable, hacer una observación clínica y ver el mejor momento para eventualmente realizar una intervención quirúrgica. Como estudios complementarios, para valorar todo lo que es la región, la zona cervical, depende de lo que uno tenga disponible en el centro donde uno esté trabajando, por eso es importante siempre la valoración prehospitalaria para poder ver dónde derivar a este paciente para poder llevarlo al lugar donde pueda tener la mejor atención. Pero si hablamos de estudios complementarios de región cervical, hablamos de radiografía simple de cervical, uno pensando en lesiones aerofágicas, podría pensar en una sería esofágica de tener disponible, una endoscopía o broncoscopía de ser disponible, obviamente todo lo que es ecográfico, lo que es ultrasonido es de ser disponible, una angiografía, pero la angiotomografía es el estudio diagnóstico de elección porque permite discriminar las estructuras vasculares y permitir realizar tratamientos no operatorios. Como hablábamos recién hace un rato, este es otro artículo donde habla también de la poca frecuencia de las heridas de cuello, pero bueno, muchas de ellas pueden requerir manejo quirúrgico. ¿Y de qué va a depender? Nuevamente, ¿sí? Vamos a tener que valorar al paciente que nos llega a la sala de urgencias, la estabilidad clínica general del paciente y ver cuáles son aquellas lesiones que requieran un manejo quirúrgico de urgencia. Obviamente que la anatomía de la región, esto también lo mencionaron Débora y Ezequiel en sus presentaciones, la anatomía de la región va a depender de la complejidad del abordaje y también uno dividiendo el cuello en las distintas zonas, hablamos quirúrgicamente de zona 1, 2 y 3, aquellas estructuras que están dentro de la zona 2 son aquellas que se asocian con mayores lesiones vasculares y con mayor mortalidad. Algo de algoritmo de manejo que figura en el manual de cirugía, esto está disponible en la Asociación Argentina de Cirugía dentro del manual de trauma, y volvemos a retomar el concepto que aparece en la mayoría de todos los estudios publicados, y ya sea todas las revisiones y todos los observacionales, es tratar de dividir al paciente en aquel sintomático o aquel asintomático. Y dentro de lo que es el paciente sintomático, poder discriminar signos blandos o signos más leves o signos más superficiales o que no tengan un riesgo inminente de vida de aquellos signos duros de lesión que son aquellos con compromiso inminente de vida. Entonces, aparece el concepto también en los últimos años, aunque como mencionó Ezequiel en la primera charla, es muy difícil poder armar un algoritmo debido a la baja incidencia de este tipo de lesiones que presentamos principalmente en edad pediátrica. Si tengo un paciente estable, siempre hablando estable, con signos blandos, estos signos más débiles, que son aquellos por ahí, un paciente hipovolémico pero compensado, un paciente que hemodinámicamente principalmente está muy estable, poder permitir hacer un buen examen físico, poder, si tenemos disponibles, realizar una angiotomografía, como decíamos, el examen de elección, y ver la conducta, si es intervencionista o no, y poder eventualmente tener una valoración clínica y que nos dé más tiempo a ver cómo evoluciona el paciente, ¿sí? Si uno habla de algoritmo de decisión, frente a un trauma de cuello, según normas ATLS, siempre la evaluación primaria, como hacemos en cualquier paciente politraumatizado, nunca asumir aparte que tenemos una sola lesión, sino varias, y lo mismo, paciente inestable, probablemente requiera cirugía o intervencionismo, paciente estable, poder valorar el tema de los signos, síntomas, si es sintomático, duros, blandos, evaluar la zona topográfica de la lesión y eso nos va a determinar si la intervención quirúrgica tiene que ser lo más precoz posible o podemos esperar, observar y eventualmente intervenir. ¿Sí? Esto es un poco lo que hablaba Ezequiel de la NTDB, que es una de las bases de trauma más grandes que hay, del 2008 al 2012. Las lesiones penetrantes poco frecuentes, de bases de millones de casos de distintos tipos de lesiones por trauma. Solo un 0,3% de los datos que informaron se asociaban con lesiones penetrantes en pediatría. Obviamente, se habla acá de una exploración obligatoria del cuello o del manejo selectivo. Otra vez retomamos este concepto de en un paciente estable poder discriminar los distintos signos, determinar mediante examen físico y angiotomografía
cuál sería la conducta, si es una intervención quirúrgica urgente o si uno puede esperar y ir valorando según examen físico. Y sí, esto que sí es importante, dentro de esta revisión de base de datos empieza a aparecer la lesión vascular, digamos, en presencia de una lesión vascular, la hipotensión asociado como un factor independiente de mortalidad. ¿Sí? Volviendo a repetir un poco, digamos, más de lo mismo, pero me parece que haciendo una revisión entra dentro del concepto de los conceptos que estamos repasando. Hay muy pocos estudios centrados en heridas penetrantes de cuellos en niños, por eso es muy difícil armar protocolos. Y como siempre, o la mayoría de las veces en trauma, robamos mucho de más protocolos de adultos. En este estudio habla de hacer exploraciones de cuello nuevamente, cuando hay signos evidentes de lesión. El estudio de elección sigue siendo la angiotomografía. Este estudio compara su base de datos, que obviamente le quita, tenía mucha menor N, pero se comparan ellos en un momento con la NTDB y ellos veían que tenían, a pesar de tener un N mucho menor, tenían más lesiones vasculares y había más intervención quirúrgica que lo que reflejaba la base de la NTDB. Nuevamente volvían a remarcar el tema de poder realizar un examen físico en el paciente estable, discriminar signos y síntomas y poder observar clínicamente la evolución, sin necesidad de una intervención quirúrgica de urgencia inmediata, como por ahí solía ser antes, más que nada también de la aparición de la angiotomografía de tórax, de cuello, como estudio gold estándar para poder decidir conducta quirúrgica. Un poco ya para ir redondeando, acá comparamos una publicación que tenemos en la revista de nuestro hospital. Encontré también una revista mexicana, encontramos algo muy similar, donde se hace reporte de casos clínicos, pero era en adultos, pero un poco las conclusiones eran similares. Obviamente hablaban que la mayoría de las muertes provocadas por herida penetrante, obviamente eran prevenibles con un tratamiento precoz, para lo cual obviamente es fundamental el abordaje multidisciplinario. La mortalidad es alta durante siempre la primera hora, por eso es importante, si bien es difícil protocolizarse, por ahí entrenarnos en normas ATLS, ABCD, atención inicial del trauma y poder discriminar al paciente estable e inestable, empezar a ver los signos clínicos y ver a dónde vamos a llevar al paciente. Y obviamente los buenos resultados siempre dependen del alto grado de sospecha de lesiones con riesgo de vida inminente, principalmente cuando uno recién se enfrenta al paciente, ¿sí? Voy a dejar algunas conclusiones y obviamente los invito al debate, a que compartan sus experiencias. Primero, como venimos repitiendo casi desde que empezó esta charla, pero por eso para nosotros también fue un desafío como comité poder hablar un poco de esta entidad. Sabemos que el trauma cervical penetrante es una entidad muy poco frecuente en pediatría. La morbimortalidad se relaciona con las lesiones asociadas y con las regiones cervicales comprometidas, por supuesto. Es importante hacer un minucioso examen físico, ¿sí? Si tengo un paciente estable, poder discriminar sobre estos signos duros y estos signos blandos, tratar de buscar los métodos de imágenes complementarios para determinar la conducta quirúrgica o no. Hablamos de angiotomografía cervical como el gol estándar de los métodos. Siempre en trauma hay que reforzar el registro de datos para poder trabajar con evidencia. Y este es el punto que más nos gusta a todos los que trabajamos desde el trauma reconocida como enfermedad, siempre remarcar que el mejor tratamiento en trauma siempre es la prevención. No llegar a la lesión, eso sería para nosotros lo ideal y nos gusta siempre remarcarlo porque nos parece un concepto muy importante dentro de los que trabajamos con enfermedad trauma. Creo que nada más, dejamos algo de bibliografía. Muchas gracias y voy a dejar de compartir pantalla para dar espacio a comentarios y reflexiones. Muchísimas gracias por las presentaciones tan claras. Pues yo creo que afortunadamente es algo que no vemos con tanta frecuencia porque yo creo que es de ese tipo de cosas que cuando nos pasan o nos llegan, pues lo que hace es eh, desesperarnos un poquito y es bastante difícil con toda la clínica que puede uno tener ahí a ese nivel. Y precisamente pues por eso
haría una pregunta, Andrea, específica, si puedes reforzar un poquitico cuáles serían esos clínicos, especialmente de esos signos clínicos, especialmente cuando llegue el paciente a ese primer nivel o cuando me llega rápidamente la emergencia que tiene que ir de emergencia o yo como intensivista identificar de manera rápida para decir, oiga, a este paciente tengo que prestarle un poco más de atención porque definitivamente es el que se me va a descompensar, el que me va a producir mayores problemas. Perfecto, sí. Bueno, arranco yo, después, bueno, si se quieren sumar alguno a compartir por ahí experiencia. Em, digamos, siempre cuando hablamos de trauma es muy difícil hablar de trauma de un solo sistema o una sola región o algo como una entidad separada y única. Siempre asumimos, obviamente, un paciente que presenta una lesión traumática que esté politraumatizado. Siempre, obviamente, siguiendo las normas ATLS, el triángulo de valoración pediátrica, siempre vamos con el ABCDE, se agrega la X, obviamente, en estos últimos años como concepto de valoración inicial. Eh, Siempre tratar de buscar, obviamente, lesiones que pongan en riesgo la vida inminentemente. Si hablamos específicamente de lesiones penetrantes de cuello, si tengo objetos que estén, que sean visiblemente desde afuera, como veíamos en uno de los reportes de casos, una niña con un lápiz clavado en la región cervical. Obviamente, lesiones exsanguinantes, ahí ponemos la X dentro de lo que es la valoración inicial de la ABCDE, y dentro de lo que habló Ezequiel principalmente al principio, dentro de lo que es por ahí no herida penetrante, sino más trauma contuso, probablemente uno tiene que buscar todo lo que es enfisema subcutáneo que nos haga presuponer que hay alguna lesión aerofágica. Esto obviamente en una valoración general del paciente, viendo también su estado hemodinámico, tratar de compensarlo y ver. Sin duda, y como veíamos en los casos que presentó Débora, la primera niña era una paciente que vino prácticamente con el cuello abierto, entonces era por ahí fácil intuir que esa niña tenía que ir directamente a un quirófano a tratar de reparar un poco las estructuras. Por ahí el segundo paciente era un poco más difícil de valorar, si no era una hemorragia exsanguinante hacia afuera, tratar de valorar a ver un poco dónde estábamos parados. ¿Sí? Pero me parece que como signos, valorar lo que son hemorragias exsanguinantes, descompensación hemodinámica importante y obviamente lo que es enfisema subcutáneo y lo que haga presuponer lesiones aerofágicas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, en realidad para agregar un poco a todo lo que comentaba André, esto como, digamos, como cosa importante, siempre evaluar la estabilidad hemodinámica, ¿sí? Y la sospecha de si hay una lesión vascular o una lesión laringea o una lesión esofágica. En esos casos o sea, tienen indicación de cirugía de urgencia. Y después la importancia también que André lo nombró en su presentación, el tema de la división anatómica, digamos, de las regiones cervicales, porque aquellas lesiones que digamos, se localizan en el triángulo anterior del cuello tienen mayor potencialidad de lesiones severas debido a que en esa región pasan, digamos, estructuras vitales que de estar lesionadas, digamos, pueden comprometer la vida. Entonces, si las lesiones son a nivel del triángulo posterior, la posibilidad de, digamos, algo severo, urgente o de necesidad de actuación urgente es menos frecuente o es menos posible y entonces nos da más tiempo para evaluar a ese paciente con mayor tranquilidad. Y por otro lado, en el trauma de laringe, una de las cosas importantes es, digamos, evaluar la tríada característica, que en este caso sería el enfisema subcutáneo, como decía André, la disfonía y la fractura de la vía aérea, y ahí estaría indicada la intubación de urgencia, que como elección uno debería elegir en caso de tener disponible en el centro donde está atendiendo al paciente, realizarlo con un endoscopio flexible, digamos, con un especialista con un endoscopio flexible, sino traqueotomía de urgencia o, en su defecto, en tercer lugar, una cricotiroidotomía de urgencia. Entonces, esas son las recomendaciones en general que da la bibliografía en relación a este tipo de patología. ¿Les Sí. parece si yo le añado una así adicional del sistema neurológico y mirar la ptosis buscando Horner, también pensando
una lesión simpática que también tiene otra relación, es que muchas veces a veces son traumas un poquito más, no tan escandalosos como los que vimos, pero cuando se presenta eso, la posibilidad de después hacer disecciones carotídeas un poco más tardías también existe, entonces ese podría ser otro de los, y quizás no tan dramático, pero que a veces puede ayudar un poquito. Sí, 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 totalmente, 100%. Hablando, bueno, como mencionabas vos, Juan, obviamente, no olvidarnos dentro de lo que es la valoración inicial de la parte neurológica, como decís, hay muchas disecciones aórticas o algo que aparecen como en un segundo tiempo. Por eso, obviamente, estos pacientes uno siempre los tiene que observar, eso sin duda. Y sumando a lo que decía Debbie, si uno piensa en lesión de vía aérea y necesitamos asegurarnos vía aérea, siempre asumir en estos pacientes también lesión medular, aunque digamos no sea tan, como se dice, tan evidente por ahí. Y esto de las zonas, la zona 1, 2, 3, obviamente, en los pacientes pediátricos comparado con adultos, los pacientes tienen más cuello corto, tienen ligamentos mucho más, como se dice, mucho más sensibles que los adultos. Entonces, a veces es difícil discriminar en un paciente pediátrico, un tamaño un poco más chico, las distintas zonas, pero como dijo Debbie, todo lo que se ubica dentro de lo que sería la zona 2, por ahí se asocia con lesiones más graves porque hay muchas más estructuras más fáciles de lesionar y con mayor riesgo de vida. Pero sí, como mencionó Juan, el déficit neurológico a veces puede no aparecer en un primer momento y aparecer con el transcurso de las horas. Sí. Bien, siguiendo con las preguntas, aparece una pregunta de la gente que estaba viendo el seminario, el doctor Luis Llano, quien la felicita por la exposición, y lo que pregunta es básicamente acerca de un equipo multidisciplinario en el manejo de estos pacientes, que según su criterio serían los especialistas que deberían participar en la evaluación de estos pacientes o en la conformación de un equipo. No sé si, bueno, Bueno, empiezo yo si querés respondiendo. Gracias, Luis. Bueno, en realidad, una de las cosas importantes, justamente como vos planteás, es la atención multidisciplinaria. Eso para todo paciente, digamos, traumatizado, es uno de los puntos importantes, pero yendo a estos casos específicos de traumatismo cervical, bueno, además del intensivista, es importante contar con cirujanos generales. Si uno tiene específicamente cirujanos de cabeza y cuello, bueno, mucho mejor. Si uno tuviera disponible endoscopía de urgencia también, por la necesidad justamente por ahí de una intubación endoscópica o de una realización de urgencia de una traqueotomía, que podría realizarla también el cirujano en ese caso, si no estuviera el endoscopista presente. Sobre todo en los pacientes pediátricos, quizás en los pacientes adultos hay, o sea, intensivistas que sí realizan traqueotomía, pero nosotros en pacientes pediátricos ahí no tenemos esa experiencia. Y bueno, por supuesto lo que es poder contar con un servicio de imágenes, siendo la tomografía el estudio de elección para la evaluación de estos pacientes, una vez que se encuentran, digamos, relativamente estables, eso como cualquier atención de cualquier paciente traumatizado. Y bueno, y después laboratorio, hemoterapia, en fin, digamos, todo el resto del sostén que pueda llegar a requerir un paciente traumatizado grave. Pero básicamente es intensivista, cirugía general y o de cabeza y cuello, endoscopista y, bueno, imágenes, ¿no? Sí, muy En algún buena. caso, perdón, en algún caso podrían requerir también, si no lo pudiera hacer el cirujano, bueno, un cirujano vascular o hemodinamista, pero bueno, en esos casos a veces es más difícil en la urgencia poder contar. Perfecto, muchas gracias. Débora, hay una pregunta también de la gente que está participando en el webinar con respecto al caso clínico número 2, si el manejo de la hemorragia se hizo con cristaloides y hemoderivados y si podría administrarse ácido tranexámico. Sí, se realizó específicamente, digamos, bueno, con compresión manual directa inicialmente,
entrada a quirófano urgente, y en lo que es administración de líquidos y hemocomponentes, no se administró tranexámico, pero claramente podría haberse administrado incluso en el prehospitalario, en este paciente que, o sea, tuvo prehospitalario realizado por el servicio de emergencias. A nosotros nos pasa muchísimas veces que recibimos pacientes traumatizados pediátricos de distinta índole que no tienen un prehospitalario, porque son la mayoría de las veces, sobre todo si son pequeños, traídos por sus familiares o por quizás la policía que llaman ahí y no tienen una atención inicial prehospitalaria. Pero en este caso, que sí la había tenido, no se administró, pero la verdad que hubiera sido indicación de poder realizarlo. De todas maneras, tenía una lesión vascular, además del resto asociado, muy severa, que claramente comprometía, bueno, comprometió la vida, pero era muy difícil de su resolución favorable. Bueno, está desconectado. Yo tengo una pregunta y aprovecho también que está Adriana acá, que podemos explorar un poquitico. En este tipo de casos, cuando ustedes muestran los pacientes que tienen, son pacientes que inicialmente llegan a una primera institución que los estabilizan y luego los transportan un poquito más estable. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que ustedes darían? Porque muchos de nosotros trabajamos en hospitales en los que no tenemos lo que ustedes plantean. O sea, no tengo muchas veces el cirujano especializado en vía aérea o no tengo la endoscopia. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para transporte de estos pacientes? ¿Qué cosas nos pueden recomendar con eso? Y también aprovecho que en esta clase nos puede ayudar con eso también. Ahí vamos. Bueno, empiezo yo. Me parece que, a ver, como mencionamos, es muy difícil protocolizar estos pacientes específicamente, digamos, por la poca cantidad por ahí o poca experiencia que tiene, y como siempre decimos en trauma, nos terminamos copiando, robando muchas cosas de adultos, o aplicando las guías que ya existen, ¿sí? Mencionaban en un momento si nosotros usábamos alguna de las guías como las Nexus, la Precan, que son todas aquellas guías más relacionadas con lo que es el trauma cervical, más el trauma raquimedular por ahí, más que hablando de heridas penetrantes, pero me parece que si uno tuviera que transportar al paciente, obviamente como cualquier paciente politraumatizado, asumir siempre lesión cervical y valorar todo lo que es el estado hemodinámico, ¿no? O sea, asegurarnos una vía aérea y que no haya lesiones exsanguinantes, esto es la X en la valoración del paciente politraumatizado, que puedan poner en riesgo la vida o o el paciente pueda sufrir un paro cardiorrespiratorio en cualquier momento. Entonces, tener accesos vasculares seguros y tener asegurada la vía aérea con control de columna cervical, me parece que como recomendación para el traslado, me parece que sería lo más relevante. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, ahí lo mencionaste bastante bien. Realmente con el transporte de esos pacientes y en general, entre más estable logremos trasladar al paciente, mejor. Y un paciente de este tipo, la mayoría de ellos vienen con otras lesiones asociadas. Entonces, si el paciente se va a intubar, hay que tratar de mandarlo paralizado y sedado, porque cada movimiento podría incrementar el riesgo de lesión, sobre todo lesión medular, que es algo que podríamos terminar con un paciente paralítico o con una cuadraparesia si no cuidamos esa parálisis, esa sedación, si el paciente está intubado. El otro punto que ahí mencionaste también es la parte de, con respecto a otras lesiones, ¿verdad? Una hemorragia exsanguinante o alguna otra lesión que acompañe esa lesión o ese trauma cervical, porque ahora vos presentaste los casos de trauma penetrante, pero la mayoría de los traumas cervicales son traumas contusos o cerrados. Y a veces esas lesiones distractoras que tienen los pacientes, porque muchos están asociados a accidentes de tránsito o por mecanismo de trauma, pues puede también el no estar pendientes que ese paciente puede tener una lesión cervical también puede generarle un riesgo. Entonces, en el traslado lo más importante, si ya el paciente está muy crítico, tratar de trasladarlo lo más sedado y paralizado posible, inmovilizado con respecto a lo que es la vía aérea y sobre todo la parte al área cervical para evitar pues una mayor complicación durante el traslado. Por supuesto que en ese tipo de pacientes uno quisiera que el paciente llegara lo más rápido posible a un lugar a donde se pueda resolver su problema. Entonces, en regiones muy grandes, lo ideal sería un traslado aéreo, ¿verdad? Y no un traslado terrestre, que eso podría pues también aumentar la morbilidad del paciente.
Seguro, sin duda. Es verdad, gracias Adri por mencionar el tema obviamente de la analgesia, esto de por ahí el paciente paralizado, obviamente, sin duda importante, uno habla de shock por ahí hemorrágico asociado a estas lesiones exsanguinantes, todo lo más grande por ahí, pero obviamente la mayoría de los traumas son contusos, por ahí no penetrantes, y uno se olvida, ¿no? Del manejo del dolor a veces y muchas de estas cosas. Y también, bueno, nos pasa, bueno, Debbie hablaba un poco de la atención prehospitalaria, nos pasa en nuestro país que por ahí no está tan aceitado como en otros lados el tema de la atención prehospitalaria, perdón, y más que nada del paciente pediátrico, ¿no? Entonces, obviamente siempre tratar de que el personal mejor entrenado, obviamente acompañe, y sí, por supuesto, si son distancias largas, el transporte aéreo sería lo ideal, pero bueno. Creo que asegurarnos vía aérea, accesos vasculares, esto que mencionabas de una buena analgesia, una buena inmovilización, me parece que eso acompañado de la persona más entrenada posible y como decías vos, Adri, tratar de llegar al lugar, al mejor lugar lo más rápido posible, ¿no? Así que, Sí, clarísimo. correcto. Eso es vital en este tipo de pacientes porque al final toda, todo descuido que nosotros hagamos en ese transporte de ese paciente le aumenta la mortalidad y usualmente como esos pacientes vienen con otras lesiones asociadas, pues empeora el pronóstico. Y el retardo en la atención inicial en esa hora de oro, digamos, de la atención del trauma, ¿no? Bien, yo quiero hacer una pregunta en base a, como decían anteriormente, por ahí la gente no toda trabaja en lugares que tengan la disponibilidad de múltiples métodos de estudio, con lo cual dentro de lo que ustedes y su experiencia, si uno no contaría por ahí con la posibilidad de hacer una angiotomografía de inicio, ¿qué estudios les parecerían a ustedes que son los más importantes o qué podría suplantarlo para poder hacer un diagnóstico correcto y poder decir la conducta a tomar con el paciente? Eh, no sé si querés, Andre, o voy yo. Como quieras. En realidad, bueno, depende el estado en el que se encuentre el paciente, ¿no? Un paciente estable. Entendiendo, Debbie, que el paciente no tiene un Perdón. signo duro, entendiendo ¿Mm? que el paciente no... ¿Me escuchás, Debbie? Sí, ahí te Sí, escucho. sí. Sí, no, entendiendo que el paciente no tenga un signo claro que requiera una intervención quirúrgica de urgencia, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene un signo duro, Perfecto. ir al quirófano de entrada, pero en los casos de los pacientes por ahí estables hemodinámicamente, ¿qué estudios que no fueron una tomografía de urgencia, en el caso de no contar, serían por ahí los más indicados a realizar? Qué difícil. Porque en realidad, bueno, uno podría realizar una radiografía cervical de cuello como planteaba André, una ecografía para poder visualizar, digamos, la lesión de partes blandas, pero en realidad, para poder tener un diagnóstico más acertado, por lo menos una tomografía simple, lo ideal con contraste, pero por lo menos una tomografía simple sería, digamos, como de elección. No estamos hablando ya de otros estudios más avanzados, pero sí poder contar con eso. O sea, los otros estudios uno se puede quedar de alguna manera corto en el diagnóstico, sobre todo de lesiones, por ejemplo, vasculares, que le pueden comprometer posteriormente la vida, o sea, pueden aumentar la morbilidad de ese paciente. Entonces, en ese caso, lo ideal sería, o sea, si uno no cuenta con los métodos adecuados para poder evaluar ese paciente, una vez estabilizado, lo ideal sería poder trasladarlo hacia un lugar donde pueda tener, digamos, el tratamiento y el diagnóstico adecuado. Totalmente. Perfecto. Iba a decir un poco lo mismo que Debbie, ¿no? Digamos, una radiografía simple por ahí es más disponible y más común. El tema es ver qué paciente tenemos, porque si es un paciente inestable y por ahí una radiografía simple no nos va a aportar mucho. Yo creo que son pacientes que terminan por ahí comiéndose una intervención quirúrgica para por ahí evaluar y explorar un poco la región. De hecho, en uno de los estudios que presentamos, hablaba y comparaba en la evolución en años
o sea, haber sumado la angiotomografía como método diagnóstico, bajaba muchísimo la exploración quirúrgica, pero años anteriores no tener la disponibilidad de la angiotomografía, bueno, paciente con lesión cervical y más penetrante o algo, entraban la mayoría, casi 100%, según las distintas series, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, y principalmente en adultos, que hay mucho más dato, entraban directamente a quirófano. Entonces, coincido con Debbie, lo ideal es llevarlo a un centro donde uno pueda tener disponible un angiotomo. Una ecografía, que es algo que cada vez se usa más, no sé qué valor tiene en este tipo de lesiones y probablemente muchos pacientes terminen entrando a quirófano a hacer una exploración directa para ver qué tipo de lesiones hay. Creo que si de no disponer y tener personal que pueda llevar al paciente a quirófano, me parece que la exploración quirúrgica sería lo ideal, a unas ciegas. No, perfecto. Sí, eso es una situación difícil, ¿verdad? No tener los estudios de gabinete necesarios, pero bueno, a veces sucede y así a veces hay que trasladar al paciente para otro centro que lo tenga. Creo que una de las situaciones que a veces sucede con estos pacientes son las disautonomías, ¿verdad? Que a veces tienen algún tipo de lesión medular y terminan haciendo muchas disautonomías. Yo quería, pues, tal vez, Juan, ahí en Colombia, em, ¿qué tan frecuente ahí en Colombia tienen esos traumas cervicales críticos, severos y cómo manejan también ustedes las disautonomías? Ahora, después de que Juan nos ayude con su opinión ahí, Andrea y Débora, si quieren aportar. Bueno, lo que decía yo es por fortuna no los ve uno con tanta frecuencia, sin embargo, independiente del escenario, sí tenemos a veces lesiones específicas de columna, lesiones medulares o incluso lesiones traumáticas cerebrales que con las disautonomías como uno de los problemas graves que nos toca empezar a atender unas horas o unos días después. Y muchas veces se enreda uno mucho con ellos, ¿para qué? Pero sí a veces tenemos bastantes problemas con eso. Hay recomendaciones que yo siempre trato de hacer y que procuramos mantener en el equipo con el que trabajamos y es entender las disautonomías como una interpretación anómala de que hace el sistema nervioso central de un estímulo que pueda que no sea tan anormal. Entonces procuramos hacer varias cosas y una primera es evitar lo que me produzca retención urinaria. Entonces manejar una sonda vesical para evitar ese estímulo que produce la retención vesical, retención urinaria como generador de disautonomías. El segundo, también evitar tener impactación fecal. Entonces utilizamos tempranamente laxantes y laxantes osmolares más no irritativos de mucosa abdominal. Nosotros tenemos bisacodyl, por ejemplo, lo usa mucho la gente y sin embargo procuramos no usarlo en este tipo de casos porque irritan mucho y antes me aumentan las disautonomías. Entonces usamos lactulosa o polietilenglicol para tratar de mantener y evitar la impactación fecal. Otra de las cosas que también hacemos son medidas de protección de posicionamiento, entonces cambios de posiciones de forma temprana, rápida, para evitar zonas de presión, evitar malas posturas, ortesis tempranas para evitar precisamente retracciones y lo mismo, rehabilitación temprana para evitar esos estímulos somáticos que me van a producir ese problema. Otra de las cosas que también tratamos de hacer es evitar los cambios bruscos de temperatura. Entonces, procurando mantener una temperatura estable, a veces en algunas unidades se logra mantener eso, pero pues en sitios muy calientes es difícil tratar de evitar esos cambios de temperatura y evitar pues obviamente fiebre y ese tipo de estímulos. Esas son como esas recomendaciones que uno dice, oiga, son cosas como muy básicas, pero a veces a uno le pasan por alto y resulta que termino yo poniendo yo qué sé, carbamazepina, mitriptilina, diferentes tipos de cosas cuando de pronto me olvido un poquito de esas maniobras iniciales. ¿Sí? Esa sería como una recomendación grande que podemos aplicar en las unidades normalmente. Ujú. No sé si Débora o Andrea quieren aportar algo más con respecto a eso. O algo farmacológico que usen ustedes con alguna frecuencia que puedan. Mm, No, la verdad, no, pensando básicamente eso, las medidas iniciales y de sostén básicas que nombrabas vos, sobre todo el tema de estímulos, que muchas Sí. veces estos pacientes terminan, por lo menos en nuestra unidad, con hiperestímulos por sonidos, por intervenciones, por gente alrededor.
muchas veces por posturas anómalas y poca movilización, y eso termina desencadenando, bueno, el estímulo disautonómico. Pero no mucho más que agregar a todo lo que vos fuiste Más uno de comentando. los retos es a veces la duración de esas disautonomías, ¿verdad? Que no sabe uno cuándo van a parar y terminan los pacientes a veces, creo yo, excesivamente en una unidad de cuidado intensivo esperando a que en un momento se le quiten disautonomías y al final pues el paciente sí tenía algún tipo de lesión que dura un poco más. No, muchas gracias más bien por las preguntas. Yo creo que, bueno, vamos a ir cerrando el webinar y queremos agradecerle a todos los participantes que nos acompañaron tanto en Facebook como en Zoom el día de hoy. Quiero darle la palabra primero a Débora y luego a Andrea para una conclusión y a Juan y Alejandro si tienen pues otra cosa más que agregar antes de que cerremos el webinar. Bueno, en realidad, por un lado, agradecer la oportunidad a todas digamos, los directivos de SLASIP por este seminario, a mis compañeros del Comité de Trauma, a vos, Adri, y a Juan, también por las preguntas y la moderación. Y como conclusión, en realidad que, bueno, un poco lo que fuimos nombrando, si bien esta realmente es una patología infrecuente en pediatría, estrictamente el traumatismo cervical penetrante, puede tener una elevada morbimortalidad, sobre todo relacionado con el mecanismo lesional. Por lo tanto, digamos, el diagnóstico rápido y la atención rápida desde el prehospitalario es imprescindible, y específicamente para poder sospechar y tratar lesiones graves, como por ejemplo lesiones vasculares que realmente pueden comprometer la vida del paciente. Bien. Bueno, yo me voy a sumar al agradecimiento, a los agradecimientos que hizo Débora. Siempre es un placer trabajar con la gente de SLASIP. Gracias a todos mis compañeros de comité, a Ale, que es nuestro nuevo coordinador. Y en realidad yo me voy a ir un poco antes, es algo que siempre nos gusta, como dije dentro de mi presentación, a los que trabajamos con la enfermedad trauma, y en donde voy a hacer yo simplemente dentro de la conclusión, el enfoque es en la prevención del trauma, ¿sí? No nos olvidemos de eso, porque estamos hablando de esto, que es una entidad poco prevalente y todo, pero sin embargo asociada a una alta morbimortalidad, asociada a años, o sea, a años potenciales de vida perdida, a un montón de costos y discapacidad a largo plazo. Entonces, trabajar primero en la prevención, ¿sí? Identificar las causas de las lesiones que provocan esta enfermedad trauma, ¿sí? Incidentes de tránsito, mordeduras de perro, lesiones por arma de fuego, arma blanca, los colegios, ¿sí? Todos ámbitos donde obviamente el peligro está, eso sin duda. Por eso trabajar en la prevención primaria. Yo con focalizar en eso me quedo contenta. Nosotros participamos también como comité de trauma en la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma, donde trabajamos con actividades de prevención. Invitamos a toda Latinoamérica a participar también. Ahora en mayo vamos a estar trabajando con el Mayo Amarillo, que habla específicamente de prevención de lesiones por tránsito. Pero bueno, hablamos mucho de esto. Así que nada, los invitamos también a que se acoplen a nosotros, la sociedad latinoamericana. Así que bueno, nada, gracias, una vez más gracias y creo que nada más. Bueno, muchas gracias a ambas por las presentaciones que tuvieron, también a Ezequiel. La verdad que desde el comité de trauma quisimos presentar algunos casos no tan habituales, un tema no tan habitual a lo que generalmente uno hace desde la terapia intensiva, que como decía Andrea recién y Debbie, son situaciones que son poco frecuentes, pero asociadas a una alta mortalidad o morbimortalidad, con lo cual tener en claro el manejo de estas patologías nos puede ayudar a mejorar el resultado con estos pacientes, y sumado también y sumando a lo que recién decía Andrea, en traumas particularmente lo más importante es la prevención. Una vez que el traumatismo se generó, hay poco que podamos hacer para evitar o cambiar la lesión primaria, sobre todo en trauma de cráneo obviamente, pero si podemos trabajar sobre la prevención vamos a evitar los años de vida que pierden los pacientes. Con lo cual agradecemos a todos los que se han sumado a esta transmisión.
que fueron muchos. Agradezco obviamente nuevamente a mis compañeros del comité, a Andrea, a Debbie, a Ezequiel, y un especial agradecimiento a la gente de SLACIP y un especial agradecimiento tanto a Adriana como a Juan por la colaboración en la moderación de este webinar. Así que de nuestro lado, gracias a todos y nos estamos encontrando en el próximo webinar de SLACIP y invitamos a todos los que quieran participar. Bueno, muchas gracias, Ale, Adriana, Andrea, Juan y Débora. Excelente seminario. La verdad que se fue juntando la gente. Un tema que lo han manejado muy bien. Gracias, Ezequiel, también. Y bueno, nada más yo decirles estar atentos para la próxima actividad académica de la CIP. Iremos avisando por las redes. Así que bueno, un saludo grande a toda Latinoamérica y España y Portugal. Nos vemos en la próxima y muchas veces por la participación de Adriana y Juan. Saludos a todos. Saludos y nos vemos en Cancún. para los que- Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan Muchas buenas gracias. noches. Chao. Chau, chau. No, gracias.